Ok, bien. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Dios me le guarde grandemente. Vamos a estar hablando Evangelio según San Juan 8, del 2 en adelante, que viene siendo el relato de la mujer adúltera en la Sagrada Escritura. Y lo vamos a hacer dentro de un contexto escritural en el griego. Yo tengo en la pizarra escrito algunos versos bíblicos, no todos, algunos versos bíblicos para entonces interpretarlo en el contexto de la versión escritural del griego, ¿ok? Aquí yo tengo el título que es mujer en adulterio, ¿ok? Así que vamos a comenzar a hablar esta palabra para la gloria y la honra y la edificación del cuerpo de Cristo en el nombre del Señor Jesús. Vamos a comenzar a leer el versículo 8 hasta el 7 para entonces luego ir a la pizarra y dar interpretación del griego al español, ¿ok? Del griego al lenguaje español, ¿ok? Vamos a comenzar. Versículo 2 dice: y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentándose él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en el medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio, y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistiesen en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Vamos a ir a hacer una pausa aquí y vayan conmigo a la pizarra para entonces yo discutir este relato de la mujer adúltera dentro del contexto escritural del griego, ¿ok? Bien, vamos aquí. El versículo 4 y 5 está aquí y aquí. Sorprendida, ¿ve? Sorprendida en el mismo acto. La palabra sorprendida aquí en el versículo 4 está indicando que fue sorprendida en adulterio. Pero en la versión escritural en el lenguaje griego indica total, no es a media. No indica un acto que cometí un adulterio y fue a media. No, es un acto de adulterio total completamente, que es aquí, sorprendida total, que viene siendo un verbo pasivo. Un verbo en el sentido que hace referencia al acto de adulterio, al mismo acto de adulterio, una acción de delito de pecado de adulterio. Y pasivo, que se le está atribuyendo por parte de la ley, y segundo, por parte de los mismos judíos fariseos, se le está atribuyendo a ella, a la mujer, que es la que recibe el acto de adulterio, es la que está recibiendo la atribución del delito del pecado de adulterio. La mujer recibe tiempo pasivo hacia ella el acto de adulterio, recibe la condena, recibe la sentencia de parte de la ley, más segundo de parte de los judíos, que es la que la están sentenciando a ella. Por lo tanto, es un verbo pasivo. Pero vemos donde aquí dice sobre el mismo acto, y aquí dice de adulterio. ¿Ve? Adulterio. ¿Ve? Ok. Aquí es un adverbio sobre el mismo acto, pero sin embargo aquí cuando dice en adulterio, aquí hay un verbo presente pasivo. Repito, un verbo presente pasivo. Bueno, un verbo porque ha sido sorprendida en el mismo acto, es una acción, es un verbo. Segundo, presente porque los mismos fariseos, tiempo presente, en vivo y a todo color, como nosotros le llamamos,
en vivo, cuando una persona está haciendo un video live, haciendo un video en vivo, pues está en el momento presente, ahí haciendo, no es una grabación. Pues entonces está indicando verbo presente porque los fariseos la sorprendieron al instante ahí, tiempo presente en el mismo acto de adulterio. Y pasivo, ¿ve? Pasivo indica pues que se le está atribuyendo a ella. Ella está recibiendo una sentencia bajo la ley y segundo, los mismos fariseos que querían juzgarla con la intención de condenarla. Por eso entonces está en tiempo pasivo porque ella no hace nada. Ella no hace nada, sino que la sentencia se le está atribuyendo a ella. Ella está recibiendo el catágrima, condenación, sentencia, juicio, juzgar, se le está atribuyendo a ella. Ve, a ella se le está atribuyendo entonces pues el adulterio. El adulterio. Ahora, bien importante, porque de esta misma palabra, adulterio, pues muchos pensamos que cuando en la actualidad cometemos un acto de fornicación o adulterio, o no importa el nombre y el apellido del pecado que fuera, pensamos que Cristo me podía perdonar mis pecados tiempo después que cometa adulterio. Pero aquí esta palabra adulterio, de acuerdo al verbo presente pasivo para ella, que está recibiendo el delito de adulterio, ella lo está recibiendo, ¿ve? Indica que ella es acusada de ser una adúltera. No es que cometió un acto de adulterio ya. Hoy en día muchos en la iglesia cometemos un acto de adulterio y ya Dios te perdonó, echa para adelante, que ya Dios te perdonó. Pero bajo la ley, bajo la dispensación de la ley es muy diferente. Yo no sé si ustedes se acuerdan del libro de Isaías, del profeta Isaías. Dios hablando en la antigua dispensación, la manera como Dios hablaba a los hebreos, Dios los acusaba y le decían a ellos, Dios les decía, ustedes en sus intentos de ser aprobados por Dios, en los intentos de ustedes de conseguir la justicia de Dios, Dios le dijo al profeta Isaías, al pueblo, ustedes son como trapo de inmundicia y como hojas que se caen de los árboles. En otras palabras, son unos desventurados, son unos pecadores, porque bajo la ley, la justicia de Dios le dice al hombre adúltero, pecador, fornicario, pornográfico, le dice brujo, bojachón, le dice ese nombre. ¿Ve? Entonces aquí está indicando en el verbo presente pasivo que la ley, la misma ley y los mismos fariseos no le estaban diciendo a ella, cometió un acto de adulterio, pero eso es pasajero. No te preocupes que Jesús te perdonó. Porque la misma ley, el sistema que estaba aquí, Jesús, en este periodo de tiempo, bajo la ley del pecado que estaba activo, aquí pues la ley te acusaba que tú eras un pecador. Punto y se acabó. Tiempo auristo. Es un pecador auristo completamente. Pero entonces aquí indica que no es cometió un adulterio y ya se acabó. ¿Verdad? No, indica que la ley juzgó a ella siendo adúltera. Siendo adúltera, la ley, más los fariseos también. ¿Ve? Entonces aquí en la Biblia Reina Valera, que ustedes saben, muchos de los estudiosos tienen problemas con la traducción de la Reina Valera. Yo también tengo el mismo problema. No eres tú solamente. La Reina Valera tiene algunos errores en traducción. Y muchas veces las cosas originales que no se hallan aquí, están aquí en el griego. Y muchas cosas originales del griego que están aquí
no aparecen aquí. Eso es un problema de la traducción de la Reina Valera 1960. Pero la 1960 Reina Valera indica, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Punto y se acabó, así. Pero en la versión original, ¿verdad?, indica que a ella no solamente cometió adulterio, la estaban juzgando de que es adúltera, porque la ley te acusa de que tú eres pecador. Violaste la ley, pues ya eres pecador. Punto y se acabó. No es como en la dispensación de la gracia en la cruz, que ya tú eres justificado y Dios te pone inocente y quita la ley del pecado y ya tú no eres un pecador. Es muy diferente porque este escenario de la mujer adúltera está en un escenario de un periodo de tiempo bajo la ley del pecado. Es muy diferente. Ahora, bien importante que yo quiero comentar, y es lo siguiente, que cuando Jesús decide perdonarla a ella, en el versículo, vamos a ir para el versículo 10 y 11, un momentito. El versículo 10 y 11 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, la mujer, sino a la mujer solamente, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Jesús dijo, ninguno. Esa palabra, ninguno te condenó, es un evento profético que apunta a la cruz. A la cruz en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Ok? En Cristo Jesús en Romanos. Vamos a buscar un momentito Romanos. Un momentito, si me hace el favor. Vamos a buscar Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 33 y 34. Romanos 8, 33 y 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún Él que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios. Ok, en este caso la mujer adúltera estaba bajo la dispensación de la ley. Y la ley lo que hace es juzgar y condenar y decirle pecadora, adúltero, bojachón, brujo, espiritista, lo que fuera. Pero este escenario en el versículo 10, cuando dice, ¿quién te ha acusado? ¿Quién, mujer? Ella dice, no. Pues esto revela proféticamente que en la gracia, ¿verdad? En la fe, bajo la gracia del Señor, ya Cristo para nosotros nos ha perdonado y nos ha justificado. Y no hay forma, de acuerdo a Romanos 8, versículo 1, versículo 2, ¿quién dice? ¿Qué dice Romanos 8, 1, 2? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Están en Cristo. Esta mujer, Jesús demostró misericordia. Y este escenario es algo profético que apunta aquí cuando tú crees en Cristo, bajo la gracia, bajo esta dispensación de gracia, ¿verdad? Pues tú vas a ser justificado. Y Romanos 8, 1 y 2 dice que no hay condenación para los que están en Cristo, ¿verdad? Aunque Cristo le estaba dando misericordia a esta mujer todavía seguía bajo la ley. Pero Cristo revela aquí algo profético que viene aquí en la gracia, que es el tiempo donde tú y yo estamos viviendo. Que no hay condenación para los que ya están en Cristo. ¿Ve? Aquí sí había condenación, porque el texto que está aquí revela que no solamente se le estaba acusando por acusar. Oye, cometiste pecado, vete. Ya está, todo está bien. Ya vete a la ley de la expiación. Espera la ley de la expiación una vez al año. No, aquí la ley se le atribuye a ella
como tiempo presente pasivo hacia ella juicio y sentencia de condenación. ¿Ve? Ahora, es bien importante que también entendamos que en el versículo 6 y 7, vamos a ir un momentito al versículo 6 y 7, un momentito para leerlo. Versículo 6 dice: mas esto decía tentándoles para poderles acosar, pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. La pregunta es, ¿qué es lo que Jesús escribía con el dedo? Me puse a analizar que en la Biblia interlineal de Francisco La Cueva, que la tengo aquí, Francisco La Cueva, como que da una palabra bien importante en el versículo 6. Vamos a leer el interlineal de la Biblia, Francisco La Cueva, para ver qué dice Francisco La Cueva en el interlineal griego, en el versículo 6, diciendo: pero Jesús abajo, inclinando con el dedo, trazaba rasgo en el suelo. Mira cómo lo dice aquí, trazaba rasgo, ¿ok? Trazaba rasgo, ok. Yo tengo aquí, en el versículo 6, trazando rasgo. Dentro del lenguaje latín, porque el latín es lo más cercano al griego. No es lo mismo, pero el idioma latín es lo más que se le acerca o imita al griego, ¿ok? Pues lo conseguí dentro del idioma latín, que me dio el resultado de rasgo, como si fuera algo físico y literal. Los rasgos físicos de una persona, ¿ve? Eso es el resultado que me dio. Pero para no entrar mucho en lo literal, pues me puse en comunión con Dios. Y le dije al Señor que me hablara a mis pensamientos, a mi espíritu, y me diera algo más espiritual y no literal, no físico literal. Y lo más que se le acerca a lo que Dios me habló, espiritualmente hablando, ¿verdad? Es Mateo 7, 1 al 2. Mateo 7, 1 al 2. Cuando Jesús estaba lanzando rasgo, viene siendo líneas. Estaba escribiendo, presionaba el dedo sobre la tierra y escribía y tiraba línea. Eso es rasgo, trazar rasgo, en la versión original de Francisco La Cueva. Ok, aquí no dice eso. En la Reina Valera no dice eso. Pero ese es el problema de la traducción de la Reina Valera, porque no traduce correctamente al griego. Y es importante irse al griego para ver qué es lo que el griego nos habla y nos dice. Bien, pero dice Jesús que trazaba rasgo, que es tirar línea. De acuerdo a Mateo 7, 1 al 2, Jesús le decía a los judíos, a los fariseos, que juzgaban, o sea, no solamente a los fariseos, a los discípulos, a todos, discípulos y a cualquiera, le decía: no juzgues, porque con la misma medida, intensidad, longitud, que tú juzgas, que aquí la medida indica intensidad, número dos, intención, ¿verdad? Número 3, longitud. Con la misma medida, intensidad, intención y longitud, con la misma trazar rasgo, bajo la ley. Cuando Jesús escribía, estaba hablando algo acerca de lo que hace la ley. ¿Qué hace la misma ley? Te juzga y te condena a ti también. Pero lo mismo que Jesús le dijo en Mateo 7, 1 al 2 a los discípulos y a muchos en general, que no juzguéis para que no sean juzgados, porque con la misma medida que Jesús dice trazar rasgo en la versión original,
trazar medida, longitud, intención bajo la ley. La ley lo que hace es que te juzga a ti también. Pues entonces eso es lo que Jesús decía en el versículo 6 cuando Jesús se inclinó. No sabemos qué es lo que Jesús escribió. Yo no puedo decirle lo que Jesús escribió. Solamente lo que Dios a mí me mostró y me llevó es a Mateo 7, 1 al 2. Pero no sé qué es lo que Jesús exactamente escribió. Pero sí tiene que haber escrito algo, hacerles saber a ellos en relación a la ley. La ley te juzga y te condena a ti. Por eso es que Jesús le dijo a ellos, el que esté libre de pecado, lance la piedra. Si ustedes están libres de pecado, pues lancen la piedra, o mejor dicho, tiren la piedra. ¿Ven? Pero ellos no tiraron la piedra, porque fueron acusados por su conciencia. Bien, ok. Vemos aquí que Jesús le dice, versículo 10, enderezándose Jesús y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno. Esto indica, claramente indica que Jesús no solamente con que te perdona los pecados, sino que en el mismo acto, aquí, en el mismo acto de cometer el adulterio, mismo acto físico, ya Cristo había perdonado los pecados. Indica que en el mismo acto que muchas veces nosotros podemos cometer un pecado, en el mismo acto ya Cristo ya perdonó ese mismo pecado. O sea, en el tiempo de hoy en día, esta palabra que dice Jesús en el versículo 10 y 11, en el mismo acto de pecado que esta mujer cometió el adulterio, indica que Jesús había perdonado a esta mujer en el mismo pleno acto, el acto completo. Muchas veces nosotros pues pensamos que cometemos el adulterio y después Jesús viene y nos perdona. Cometí el adulterio y después viene Jesús y me perdona, pero no. Hoy en día nosotros, la iglesia, cuando cometemos el mismo acto, en el mismo pleno acto de el pecado, no importa el nombre y el apellido de pecado que sea, ¿verdad? Pues ya Cristo perdonó ese pecado. En el mismo acto condenó el pecado. Pero tiene que ser aquí en la cruz ahora. Porque esto es una profecía, esto es un acto profético que se viene a cumplir aquí en la gracia. Antes de ustedes cometer un pecado, antes de cometerlo, ya Cristo condenó ese pecado. Y es lo que pasó aquí, sobre el mismo acto. Tanto en el mismo acto o antes ya Cristo había perdonado ese pecado de esa mujer. ¿Ve? En el mismo acto, ya lo perdonó. Eso mismo se cumplirá aquí, en la fe después de la muerte de Cristo. ¿Ve? Cristo nos perdonó a nosotros nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Y antes de nosotros pecar, ya Cristo condenó ese pecado y lo perdonó. Y en el mismo acto pleno que usted comete una acción pecaminosa involuntariamente, de una manera con el prefijo involuntaria, ya Cristo condenó ese pecado, lo perdonó. Entonces lo que yo te quiero enseñar es el efecto que hace en Jesús perdonar a esta mujer que cometió este pecado sobre el mismo acto que fue sorprendida. Para nosotros en la cruz, en la gracia, el efecto es tan grande que Romanos 8, 1 y 2 dice, mas ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo, para los que están en Cristo Jesús. ¿Ven? Ese es el efecto que hace el perdón de Cristo para cuando llegue la muerte de Cristo en adelante, haya un efecto sobre nosotros, tanto en la salvación como en el perdón de vuestros pecados en la cruz del Calvario. Así que en el contexto original de este escenario, primero es
que esta mujer estaba bajo la dispensación de la ley. Y la misma ley le dijo a ella adúltera. Y los fariseos la llamaron pecadora y adúltera. ¿Ve? Tiempo presente. Y auristo también. Porque cuando la ley lo acusó, la ley en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En Levítico 20:10, Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiera adulterio con una mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Así dice el Torá. Mas el asunto de la piedra en el Antiguo Testamento no existía. La piedra era una cultura judaica de que ellos acostumbraban a pelearla y murmurar y seguir a esa mujer. Era una cultura. Pero la ley no te habla de que te apedrees. La ley dice que tú, en el mismo pecado, en el mismo acto, tienes muerte. ¿Me entiendes? Pues entonces, ahí está en tiempo auristo. Un verbo en auristo en el sentido de que así era la ley. Te condenaba para siempre. Para siempre. Indica, en el versículo 5, indica auristo verbo. Persona singular. Un singular que es para todo lo que pecaban. Pero ahora, de la misma manera que la ley te condenaba y sentenciaba en tiempo auristo, pues asimismo ahora Dios te justifica en tiempo auristo y te salva también. Un acto, una acción ya pasada, hecha en la cruz del Calvario, es más, antes de la cruz del Calvario, ya Cristo te justificó y te santificó. Una acción ya que se realizó en el pasado para nosotros y que ya es definitivo. Una acción que concluye y termina y que no tiene más repetición. Para nosotros ya estamos justificados y santificados en la cruz del Calvario por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Bien. Podemos aprender muchas cosas bonitas dentro de las escrituras originales. Las escrituras originales revelan cómo sucedieron las cosas en su versión original. Y no es como la Biblia Reina Valera, que tiene una mala traducción para entender bien esto. ¿Me entiende? ¿Ok? Bien, ya he terminado. Espero que lo hayan entendido, lo hayan comprendido y les sea de gran edificación y bendición para ustedes. ¿Ok? Bendecido y que la paz de Dios sea con ustedes.